de lectura de este texto, las ideas de Sartori son imprescindibles para todos aquellos que pretenden observar los fenómenos políticos desde una perspectiva científica. El capítulo trata justamente de responder a la pregunta acerca de qué es el Estado. En él, Sartori hace un repaso de las distintas ideas a lo largo de la historia, cómo fueron influyendo en la manera en que hoy comprendemos a la política. En el capítulo también vamos a encontrar herramientas teóricas que nos sirven para entender en qué consiste ese conjunto de fenómenos que denominamos políticos y cómo esos fenómenos empezaron a estudiarse científicamente. Sartori afirma que la ciencia política tiene una historia a dos voces, como la de los Pimpinela. La idea de ciencia política se define justamente en función de dos variables. Por un lado, en cuanto a la ciencia, la variable del estado de organización del saber, o sea, la especialización del trabajo cognoscitivo, que se separa de la filosofía. Esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima sesión. Por otro lado, en cuanto a la política, la segunda variable, la diferenciación estructural de los componentes humanos. En este capítulo Sartori se detiene justamente en este punto. La diferenciación estructural refiere a la separación de las distintas esferas en las que se organiza la vida humana. La separación entre la esfera religiosa, de lo económico, de lo social y de lo político, en términos estructurales e institucionales. Entonces, en estas dos variables, a lo largo de la historia, van ocurriendo encuentros significativos, entre ellas que marcan en cada periodo una determinada forma de entender y de hacer ciencia política. En estos encuentros significativos es donde aparece el discurso de la ciencia política. Por eso en este capítulo Sartori intenta comprender qué es la política, en qué consisten esos fenómenos que denominamos políticos. La idea que actualmente tenemos de lo que es la política se consolida recién en el siglo XIX. Y Sartori arranca su recorrido mucho antes, recuperando a Aristóteles, el filósofo griego que hablaba en la Atenas antigua del animal político. Esta idea expresaba la concepción griega de la vida, donde la polis era la dimensión completa de la existencia. La politicidad no era una parte de la vida, sino que vivir asociado colectivamente en la comunidad implicaba todos los aspectos de la vida, haciendo que lo social y lo político sean una sola cosa. Esta cosmovisión implicaba una perspectiva que daba cuenta solo de una dimensión horizontal en las relaciones humanas, entre iguales. Luego Santo Tomás de Aquino tradujo la obra de Aristóteles y de Platón en el siglo XIII después de Cristo. En este proceso de traducción, este y otros autores medievales forzaron un poco las ideas de los autores griegos, reinterpretando distintas palabras. Sartori se detiene en algunas de ellas en el texto. Les recomiendo que cuando lo lean presten un poco de atención en esos matices que Sartori identifica cuando los autores romanos y cristianos reinterpretan a los antiguos. En definitiva, lo más destacable es que estas reinterpretaciones de significado se dan en sociedades que también son muy distintas. Los autores medievales escribieron después de la caída del Imperio Romano, y Roma sobrepasó con creces las dimensiones de la ciudad-estado griega. El enfoque de los romanos estaba dirigido a un ordenamiento jurídico de la sociedad, una idea de un conglomerado humano regido por la ley, o por Dios en la idea de Santo Tomás de Aquino y del mundo feudal. El mundo antiguo deja planteada la díada o la dicotomía entre lo político y lo social. La república, la cosa pública de los romanos, o el Commonwealth, el bien común de los anglosajones, eran palabras, conceptos con los que se refería a lo comunitario. Pero estas concepciones no incorporaron una noción que es clave para la idea que hoy se tiene de la política, la noción de poder. Esta noción implica concebir el tema dando cuenta de una dimensión vertical de los fenómenos. Para Aristóteles la política era una forma de vivir. Caída la polis, los romanos juridicidizan la política. Luego se teologiza y el discurso sobre la política se configura como un discurso ético-político. Pero la política no se configura en su especificidad y autonomía hasta Maquiavelo, cuando se incorpora una perspectiva vertical para enfocar la cuestión. En la imagen que ven, el Leviatán de Hobbes, el monarca absoluto que reina concentrando todo el poder para la seguridad de sus súbditos. Esta imagen refleja fuertemente esa visión, esa dimensión vertical. Vale la pena detenerse en esta idea. La política es algo específico, independiente, autónomo y capaz de ser origen de un fenómeno y no solo su consecuencia. Presten atención en el texto cuando Sartori habla de estas 4 tesis
que él tiene sobre la política. Antes de seguir con Maquiavelo, como decíamos, pensemos en Hobbes. Este inglés, testigo y protagonista de las guerras civiles y religiosas de la Inglaterra del siglo XVII, hizo un aporte trascendental al discurso que reflexiona sobre la política. Hobbes afirma que el orden político es aquel que crea la palabra, el que impone definiciones, el que crea la verdad. Su idea de un Estado absoluto capaz de regir sobre todo implica ese poder soberano dando cuenta de un elemento jerárquico en la estructura de la sociedad. Pero Hobbes ve al universo de una forma mecánica y su método es deductivo. Para Sartori es un filósofo de la política y por eso en él no hay una confluencia significativa entre ciencia y política. En cambio, Maquiavelo observa la política real, hace un proceso inductivo a través de esta observación e intenta incluso experimentar a partir de los consejos que le da a Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia, para fundar el Estado. Con Maquiavelo se consagrará la diferencia entre la reflexión sobre lo moral y lo político. Si bien la cientificidad de Maquiavelo era precaria, es con él que se empieza a ver a la política como una esfera autónoma. Toma forma la primera diversidad en este tema, la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es de César, por decirlo de alguna forma. La segunda diversidad es la que diferencia al estado de la sociedad. Hasta los pensadores medievales no se percibía ninguna diferencia significativa entre el Estado y la sociedad. Recordemos que la vida comunitaria seguía siendo una sola. Recién en la literatura del siglo XVI se empieza a teorizar sobre el derecho a resistir, a rebelarse frente al poder y los abusos de poder. Locke fue el primero en escribir sobre el derecho de las mayorías y sobre la regla de la mayoría que luego retomaremos en las próximas sesiones. Junto a Hobbes y a Rousseau son los tres máximos exponentes de las ideas contractualistas. La propia idea de un contrato social implica el reconocimiento de dos partes involucradas. El contrato social es suscripto por un soberano que brinda seguridad a una sociedad que acepta a ese soberano y el derecho que él garantiza. Este reconocimiento de la autonomía de la sociedad frente al Estado implica otra diferenciación, la de la esfera económica. Adam Smith y otros economistas de su tiempo teorizan sobre la hipótesis de que la vida de la sociedad prospera en la medida en que el Estado no interviene. Las leyes de la economía no son leyes jurídicas, son leyes de mercado, que es visto como una realidad autónoma y que encuentra su principio de organización en la división social del trabajo. Así, la sociedad se va configurando como una realidad autónoma que se vuelve objeto de la ciencia. Comte la bautizó sociología y en ella la sociedad no es todavía un sistema social diferente, independiente y autosuficiente del sistema político. Volvamos a la segunda variable que propone Sartori para definir a la idea de ciencia política, justamente a la que concierne a la política, a la diferenciación estructural de los conglomerados humanos. Cuanto más lejos nos encontramos de la pequeña comunidad, de la pequeña ciudad-estado griega, tanto más los conglomerados humanos adquieren una estructura vertical. La sociología, sin embargo, asume una dimensión horizontal en su enfoque. En ella la esfera de la política se reduce a la mera actividad del gobierno, a la esfera de lo estatal, pero la democratización y la masificación de la política durante el siglo XIX y en adelante quiebran esa reducción. La política en la dimensión vertical ahora irrumpe en la dimensión horizontal. El ámbito de la política se extiende a toda la sociedad y el sistema político empieza a verse también conformado por subsistemas, el partidista, el de los grupos de presión, el sindical, el militar. Los procesos electorales son un ejemplo de ese nexo que une a la dimensión horizontal con la vertical, siendo un método de reclutamiento del personal que ocupa esas posiciones políticas. La difusión de la política se dio en la base, pero también en el vértice, al nivel de las élites. En esos vértices se separan las estructuras verticales políticas de las no políticas. Esas otras estructuras pueden influir en el poder, pueden intentar condicionarlo, pero no pueden ejercerlo. Su poder no es un poder soberano, cuyas decisiones se aplican con fuerza coercitiva a la generalidad de los ciudadanos. Sartori habla de una crisis de identidad de la política, que no se sabe qué es ni dónde se ubica, donde la palabra política a veces se usa para hablar de todo y a veces de cualquier cosa. Parte de ese problema puede tener que ver
con que las decisiones políticas abarcan materias muy diferentes. Hay política económica, política social, política religiosa, educativa y un largo etcétera. Pero esto no es algo indefinido. Estas decisiones son políticas porque son adoptadas justamente por un personal situado en el dominio político de la sociedad. El personal político no sufre de ninguna crisis de identidad. Un legislador o un ministro tienen muy clara esa identidad cuando aseguran que esto o aquello es una cuestión política. La sociología tiende a reabsorber en su ámbito a la ciencia política, sociologizando la política. Las sociedades democráticas, poliárquicas, son más permeables a que se dé esa confusión, pero en el caso de un régimen dictatorial, ¿qué impide la formación autónoma y la expresión libre de la demanda social? La sociología no puede explicar por sí misma cómo se construyen esas decisiones políticas. En las sociedades que adoptaron durante el siglo XX el modelo comunista, es fácil identificar ese reduccionismo, ese autónomo y suficiente del ámbito de la política. Hasta aquí llegamos con el capítulo 7 de Sartori.